Es 1940, Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi avanza sin escrúpulos por la conquista de Europa, mientras que en Gran Bretaña es nombrado primer ministro el Lord Winston Churchill. La película es la muestra del juego de ajedrez por el que se mueven las decisiones del primer ministro, para evitar la invasión a Inglaterra y lograr combatir las fuerzas alemanas. Con aciertos y desaciertos y sin un titubeo en sus decisiones, Churchill se verá enfrentado a las opiniones de su partido, los opositores, la fuerza del rey y el peso de la liberación de Europa. El tema central gira en torno a las decisiones que toma Churchill frente a la inminente guerra que se desata por la conquista de Europa en manos de Alemania, sabiendo que es el único candidato miembro del Partido Conservador que tendría el apoyo del partido opositor. Es así como la película muestra no solo el gran poder que contrae el puesto de primer ministro en Inglaterra frente a una crisis, sino la responsabilidad de tomar decisiones correctas frente a la estrategia de guerra. De esta forma muestra la manera de conformar su gabinete de guerra, no solo con sus aliados, sino con sus opositores, aun siendo del mismo partido. Una estrategia para que ayude a conseguir la permanencia de sus ideales de combatir. Muestra la forma en cómo usa los recursos, en este caso la Fuerza Armada, el discurso y el convencimiento para atacar y rescatar a sus tropas en territorio francés. Lo anterior para alcanzar su propósito único, que es conseguir la victoria del rescate de 300.000 soldados británicos y poner y hacer permanecer sobre la mesa su decisión de atacar y no desistir ante Hitler y la Alemania nazi. La película muestra parcialmente el modelo de función pública que se maneja para el momento, puesto que, si bien no es una estructura netamente burocrática, sí maneja algunos tintes políticos al existir dos tendencias partidistas como la conservadora y la opositora. Es decir, las relaciones desde el inicio hasta el final de la cinta son político-administrativas. En primer lugar, la figura principal la representa al primer ministro, puesto que es en él en quien recae desde el primer momento una posición que representa la coalición entre opositores y aliados. Asimismo, representa las relaciones de conveniencia que son necesarias para el funcionamiento de un gabinete en el contexto de la película. Pero no solo Churchill representa una figura administrativa importante, también Halifax y Chamberlain, puesto que, si bien son opositores de la postura de Churchill, entran en el juego de este último para evitar una conspiración. De esta forma, todo el gabinete de guerra funciona a discreción del primer ministro, el cual ante sus ojos contempla todo el tiempo una sola posibilidad sin entrar a mediar otro tipo de alternativas como las negociaciones de paz. Por otro lado, una figura importante es la del rey, quien al dominar la soberanía política busca una neutralidad en lo administrativo, evidente en las relaciones impersonales que maneja con Churchill. El resto de los personajes, como los militares al mando y otros que hacen parte del gabinete interior, así como los del gabinete exterior, conforman la burocracia que aboga o no por las decisiones del primer ministro. Respecto al Estado Social de Derecho, podría afirmarse que Gran Bretaña representa todo lo contrario a un régimen que busque la promoción de derechos y la guarda de la vida por sobre todas las cosas. Y esto es evidente en la concordancia de Churchill, los partidos e incluso la ciudadanía por preferir el combate a rendirse o sentirse menos frente a un enemigo poderoso como Hitler y la Alemania nazi. La obstinación de Churchill lo lleva a no considerar opciones que aboguen por el bienestar de su pueblo, como las negociaciones de paz en las que sería intermediario Italia en cabeza de Mussolini. Poco importa el bienestar colectivo. Esto es evidente en el sacrificio de unos por otros cuando se decide enviar a 4.000 hombres para combatir y desviar la atención nazi para rescatar a cambio a 300.000 soldados. Otro punto importante que dejan claro el hecho de combatir sin considerar la paz son las relaciones políticas internacionales, puesto que la comunicación con Francia y Estados Unidos hace reafirmar a Churchill que no serán una nación vencida como lo han sido las otras.
cuando uno es joven, cuando el ingenio es agudo y sólido el vigor. En fin, tú adelántate, Macduff. Cuando se va la juventud, que baste la sabiduría. Los 3 líderes de los partidos han accedido a servir, ya sea en el gabinete de guerra o como altos funcionarios públicos. ¿Cuánto sufren las naciones por los pecados de sus padres? En la que hombres, mujeres y niños a quienes les habremos fallado despreciablemente estarán totalmente indefensos. Es la gran lección de Churchill, la persistencia en su objetivo, que aunque lo llevó a la victoria, fue a costa de grandes sacrificios.